tengan, compañeros alumnos, de la licenciatura de Derecho del tercer semestre. La clase que vamos a abordar ahorita es el Derecho Penal 2, como podemos ver, en donde abarca lo que es el sistema penal en México y en la que vamos a buscar el objetivo general del plan de estudio, que es que al terminar el curso, el alumno va a identificar el significado y alcance del derecho penal, pues en cada una de sus partes le manifestará la evolución histórica que este derecho ha tenido, así como también conocerá las generalidades, formas, medios y tipos de delitos contra la ley que existen. Podemos ver, bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Dilce Judith Coutinho Sánchez, como bien aparece aquí, soy la maestra Dilce Judith Coutinho Sánchez. Tengo la licenciatura en Derecho y también estudié la maestría en Defensa de los Derechos Humanos, egresada de la UNACH, de COSICE UNACH, y pues estoy muy orgullosa de poder impartir clases con ustedes, así como también pues ser un facilitador para que puedan ustedes pues aprender lo más y aprovechar lo más posible el curso. Lo que más interesa es que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es que pues todos los métodos que utilizamos y estrategias tratamos de que sean los más adecuados para lograr el objetivo de enseñanza-aprendizaje para este curso, y por lo cual siempre voy a proponer pues una enseñanza dentro de un marco humanista, entendiendo que buscamos siempre el respeto a las ideas de todos ustedes como alumnos, que siempre puedan expresar sus ideas, sus creencias y sus pensamientos. Y todo eso llevando a cabo un ambiente de interacción propositivo. Ahorita pues nada más yo voy a exponer, pero siempre voy a tratar de que en mis clases haya un ambiente de interacción propositivo y constructiva. Y siempre vamos a promover los valores humanos esenciales y donde siempre lo esencial va a ser el dominio socioafectivo y las relaciones interpersonales entre nosotros, existiendo siempre solidaridad, apoyo, respeto y siempre el dejar que participe, para que con la única finalidad de formar a un buen profesionista que esté comprometido con su tiempo y con su entorno. Entonces, vamos a continuar con la clase. Podemos ver que la parte general e historia del derecho penal, en esta parte, el derecho penal está dotado de mayores garantías y se caracteriza por una gran presencia de pensamiento sistemático. Aquí la ciencia del derecho penal abstrae las garantías y elementos imprescindibles para determinar la responsabilidad penal de los ciudadanos y establecer cómo deben influir con la concreción de las consecuencias jurídicas del delito,
por lo que el primer paso analítico es el de distinguir entre la parte general y la parte especial del derecho penal. Podemos ver que la parte general del derecho penal se divide en 3 bloques. Aquí podemos ver la introducción, es el primer bloque, y la teoría jurídica del delito, y este segundo bloque, y el tercer bloque son las consecuencias jurídicas del delito. El primer paso analítico es el de distinguir entre la parte general y la parte especial del derecho penal. En la introducción podemos ver que se estudian los fundamentos generales de la disciplina, conceptos básicos, delimitación de su alcance, sistemas de fuentes y ámbitos de aplicación temporal y espacial. La teoría jurídica del delito y las consecuencias jurídicas del delito. En la introducción se estudian los fundamentos de la disciplina, como son los conceptos básicos, delimitación de su alcance, sistema de fuentes y ámbitos de aplicación temporal y espacial. La teoría jurídica del delito analiza la estructura de las infracciones penales como sus múltiples variantes y requisitos, así como las interacciones entre estos. Por último, el análisis de las consecuencias jurídicas del delito implica el conocimiento de penas, medidas de seguridad y otras consecuencias accesorias. En la parte especial, completa el análisis del derecho penal, concentrándose en el estudio de cada una de las infracciones penales en concreto. Esta estructura se refleja en el Código Penal vigente, el título preliminar de las garantías penales y de aplicación de la ley penal, y el libro 1, disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal. Están dedicadas a la parte general, mientras que el libro 2, delitos y sus penas, constituye la parte especial. La parte general del derecho penal se divide en 3 bloques. Como les acabo de mencionar, es la introducción. Como les acabo de mencionar, se divide en 3 bloques: la introducción, la teoría jurídica del delito y las consecuencias jurídicas del delito. El primer paso analítico es el de distinguir entre la parte general y la parte especial de derecho penal. Como bien habíamos comentado, anteriormente, como podemos ver en los antecedentes, existía la venganza como un antecedente, pues en los conflictos que habían a través de la historia de los primeros tiempos. Imperaba la venganza privada. A esta etapa se le conoce como venganza de la sangre o época bárbara, en el periodo de formación del derecho penal. Fue el impulso de la venganza de ratio essendi de todas las actividades provocadas por un ataque injusto. La venganza privada era realizada de familia a familia, de tribu a tribu, de clan a clan, por lo que se afirma que la responsabilidad penal, antes que individual, fue social. Es una reacción punitiva entre el ofendido y el ofensor, o entre el grupo familiar y el ofensor. En la época primitiva,
anterior a la organización de los pueblos en ciudades-estados, estados o imperios, no se puede hablar propiamente de la existencia de un derecho penal, pero sí existía la venganza, siendo esta algo parecido a la pena y que cumplía su función. Ahora bien, en el derecho penal podemos ver que se puede conceptualizar como la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas penas, como es la reclusión en prisión, por ejemplo. La pena, por lo tanto, implica una restricción a los derechos del responsable. El derecho penal podemos ver que es la parcela del derecho que reglamenta el poder o potestad público de imposición de castigos. Por eso el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que asocian la pena al delito como consecuencia lógica y legítima. Es decir, el que delinque sabe que le toca una pena. Podemos ver, hacernos una pregunta, ¿cuál es el objetivo fundamental del derecho penal? Partiendo desde esta pregunta podemos ver que desde el punto de vista objetivo, el derecho penal se entiende como una parte del ordenamiento jurídico integrado por las normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del Estado, que es el ius puniendi, en las que mayormente, a fin de tutelar bienes jurídicos, se definen bienes jurídicos para los cuales se establece. ¿Cuál es el derecho penal en sentido subjetivo? Refleja el ius puniendi o poder de castigo del Estado, si bien en la actualidad, más que como poder o derecho subjetivo de castigar, el ius puniendi se entiende como función facultad o potestad punitiva como la función del Estado de aplicar penas. El Código Penal en el campo del derecho se define como código al grupo de reglas legales sistemáticas que sirven para regular de manera unitaria un determinado asunto. Esta definición permite que se conozca como código a la recopilación sistemática de diversas leyes y al conjunto de normas vinculadas a una cierta materia. El caso del Código Penal consiste en un bloque sistemático de características unitarias donde figuran las normas jurídicas punitivas de una nación. Abarca, por lo tanto, las leyes que son aplicables desde el punto de vista penal. En este sentido, el Código Penal plasma el ius puniendi, que es la facultad sancionadora del Estado. En todo Código Penal se recogen, por ejemplo, las penas privativas de libertad, que existe para toda persona que cometa un delito. Cuando hablamos de delito, nos estamos refiriendo desde homicidio hasta abusos, tráfico de influencias, malversación o robos, pasando por lesiones o calumnias. Los delitos se llevan a mayor tiempo de privación de libertad. Los delitos se llevan a mayor tiempo de privación de libertad, como son los homicidios, con gravámenes como el ensañamiento a la alevosía. Delitos que llevan a mayor tiempo de privación de libertad están los homicidios, los genocidios, el terrorismo y el magnicidio. Y podemos ver también los delitos que tienen penas máximas inferiores, que son el acoso sexual y el tráfico de influencia.
Aquí en el homicidio, este, con agravantes como es el ensañamiento o la alevosía, y los genocidios, que son actos realizados por acabar con un grupo racial, étnico o religioso, y este el terrorismo y el magnicidio, que es asesinato u homicidio de una persona importante. En los delitos que tienen penas máximas inferiores está el acoso sexual, que puede incluso no llegar al año de prisión, y el tráfico de influencia, que como mucho alcanza los 2 años de cárcel. Este, al igual que por citar de manera general y clasificarlos de alguna manera, ¿no? En cuanto a su este en cuanto a la magnitud de la pena. Y posteriormente podemos ver que, al igual que en el caso del Código Civil y el Código de Comercio, Francia fue el país pionero en materia de Código Penal. Durante el gobierno de Napoleón Bonaparte se promulgó el primer Código Penal moderno con el objetivo de estructurar el sistema jurídico y evitar las contradicciones entre las diversas normas dispersas que regula el sistema penal francés. Podemos ver que la existencia de un código penal va a suponer que los ciudadanos pueden conocer qué actos están tipificados como delitos y de esta manera poder evitarlos. Por otra parte, el Código Penal garantiza que una persona no será castigada por un acto que no se encuentra prohibido por la ley. De todas maneras, es importante tener en cuenta que no toda la legislación penal suele ser recogida en el Código Penal, sino que también existen leyes penales especiales y leyes no penales, pero con contenido penal. O sea que aquí podemos ver que no toda la legislación penal suele ser recogida en el Código Penal. La venganza divina, 400 años antes de Cristo, y la venganza pública, que fue en 1701 a 1800 después de Cristo, y el periodo humanitario de 1764 a 1777, el periodo científico de 1850 a 1874, la escuela positiva de 1850 a 1900, la tercera escuela de 1891 a 1900, el sistema causalista de 1871 a 1890 y acción, teoría causalista, acción como conducta humana que provoca un resultado, elementos, que es comportamiento, y el otro elemento que es la voluntad, y el tercer elemento que es el resultado eventual. También está el sistema finalista, que surge en 1890 y hasta 1950, y el funcionalismo, que tiene su origen en 1970 hasta 1990, y el modelo lógico matemático de 1965 al año 2000, en donde el delito eh, es el modelo que se basa en postulados finalistas, a través de los cuales propone la introducción de un modelo de análisis, la teoría lógica matemática del derecho penal,
ha sido desarrollada por los profesores Olga Islas Magallanes de González Mariscal y Elpidio Ramírez, y se sustenta en el desarrollo de la teoría general del delito, a partir de investigaciones desarrolladas en Alemania. Esta lógica, porque es aplicable y funcional. La teoría de la ley penal podemos ver que estudia las reglas de aplicación según los sujetos, la materia y el territorio donde se cometen los delitos. La teoría general del delito ante la diversidad de conceptos surge formalmente la teoría general del delito como parte de la ciencia penal que explica el concepto y contenido del delito. Es personalísimo, la pena únicamente se aplica a quien sea responsable de la comisión del delito por resolución judicial. Entonces, podemos ver que es personalísimo, que una pena únicamente se va a aplicar a quien sea responsable de la comisión de un delito por resolución judicial. Y aquí vemos las fuentes del derecho. Distingue todo lo que construye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. El derecho escrito, por ejemplo, el derecho romano, las constituciones de un país, de las polis griegas o los estados europeos. Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país considerado según tenga antecedentes de el derecho escrito, por ejemplo, el derecho romano, las constituciones de las polis griegas a los estados europeos. El derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias precedentes, el canon law, el derecho natural o iusnaturalismo, que se distingue del derecho positivo por defender la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre, inalienables e innatos desde su misma existencia. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que se deriva la creación. Modificación y extinción de normas jurídicas. A veces también se entienden por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes y que componen el ordenamiento jurídico, conocidos como órganos normativos o facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes materiales o fuentes en sentido material, fuentes formales o fuentes en sentido formal y fuentes históricas. El origen de las normas jurídicas puede verse en fuentes reales o materiales, que son el conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma. Son los acontecimientos sociales que originan el nacimiento de una norma jurídica o ley, por ejemplo, la Constitución de 1917 de México. Las fuentes formales son los lugares donde están recogidas las normas o legislación, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Pueden ser tanto las que tienen vigencia actual como las que han tenido. Son los procesos de creación de las normas jurídicas, ejemplo, el proceso legislativo. Y las fuentes históricas, que son los testimonios, documentos,
como son los libros, papiros, inscripciones, etcétera. Restos u objetos que aporten información sobre los hechos que han tenido lugar son aquellos documentos del pasado que tienen una norma jurídica o ley. Por ejemplo, el Código de Hammurabi. También podemos ver que los ámbitos de validez de la ley penal, el derecho surge para regular la conducta de los seres humanos en la sociedad, siendo su función original ser aplicada en los diversos ámbitos en los que se da la convivencia del hombre bajo determinadas reglas que le otorgan validez. El derecho penal, para cumplir con dicha función, lo hace en cuatro ámbitos, que es el material, el espacial, el temporal y el personal. Ámbitos de validez de la ley penal. El derecho surge para regular la conducta de los seres humanos. Hay que tomar en cuenta que así surge el derecho, para regular la conducta de los seres humanos en la sociedad, siendo su función original ser aplicada en los diversos ámbitos en los que se da la convivencia del hombre, bajo determinadas reglas que le otorgan validez. El derecho penal, para cumplir con dicha función, lo hace en 4 ámbitos, como es en el ámbito material, el espacial, el temporal y el personal. En el ámbito espacial de validez, podemos ver que las leyes penales no pueden sancionar más allá del territorio del Estado que las dictó, pero es aplicable a todos los que se encuentren dentro de su país. La ley penal no se aplica a nadie fuera de dicho territorio. Ese es el ámbito de validez, de espacial de validez. En el ámbito temporal de validez, tiene como principio la irretroactividad de las leyes penales, las conductas delictivas, que serán sancionadas por la ley penal vigente al momento de ser cometidas. En algunos casos, si posteriormente a la ejecución de un delito, la ley penal sufre una reforma o surge una nueva ley, es posible que se aplique a los hechos anteriores, siempre que beneficie al indiciado o procesado. Entonces, que en algunos casos, si posteriormente a la ejecución de un delito, la ley penal sufre una reforma o surge una nueva ley, es posible que se aplique a los hechos anteriores, siempre que beneficie al indiciado o procesado. En el ámbito de material de validez, los estados federales convienen en que la federación determine cuáles acciones delictivas serán sancionadas exclusivamente por leyes penales federales y cuáles podrán ser reguladas conforme a las leyes penales locales. Otro ejemplo podría ser el fuero militar. Entonces, tienen que estar pues clasificadas, ¿no? Y en el ámbito personal de validez, ninguna condición personal puede aplicarse a la condición de las leyes penales, con excepción de ciertos individuos que pertenecen a los órganos del Estado. Se establece la necesidad de un procedimiento especial para la aplicación de la ley penal, pero no deja de aplicarse. O sea que la ley penal, aquí podemos ver que la ley penal no hay ninguna condición personal para cada persona. Únicamente hay una excepción en cuanto a procedimientos especiales para las personas que están al servicio del Estado, que trabajan al servicio del Estado. Entonces, ahí hay un procedimiento especial para la aplicación de la ley penal, pero aún así no deja de aplicarse, ¿no? Entonces ahí hay mayor gravedad y mayor sanción. Podemos ver también que
La teoría del delito la, es otro tema que vamos a abordar también aquí. Ya lo habíamos comentado, pero aquí ya en específico. La teoría del delito lo vamos a explicar, que es como definición. Aquí es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el que qué peldaño o se van elaborando a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. La teoría creación de la doctrina, aunque basada en ciertos preceptos legales, no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular, como podría ser el homicidio, el robo, la violación, sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos. Históricamente se puede hablar de los enfoques principales a la Históricamente se puede hablar de dos enfoques principales a la hora de abordar este concepto: la teoría causalista del delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito, la acción es un movimiento voluntario, físico o mecánico, que produce un resultado previsto por la ley penal, sin que sea necesario tener en cuenta la finalidad que acompañó a dicha acción. Esta corriente atiende principalmente a los elementos referidos al desvalor del resultado, es decir, a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En cambio, la teoría finalista del delito considera que cualquier conducta humana se rige por una voluntad cuya manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de valorar el hecho delictivo. Este punto de vista pone mayor énfasis en el desvalor de la acción, es decir, en el reproche sobre el comportamiento del delincuente, sea este intencionado, que lo haya realizado con dolo o de manera negligente, con culpa. La teoría funcionalista. Esta teoría intenta constituir un punto de encuentro entre finalistas y causalistas, destacando en esta línea, según el autor Klaus Roxin en Alemania y Paz de la Cuesta en España, entre otros, podemos ver que lo entrelazan, intentan construir un punto de encuentro entre la teoría finalista y la causalista. Y así damos por terminada este tema y damos comienzo a lo que es la filosofía. En esta área del conocimiento humano no jurídica existen fundamentos que dan luz al derecho penal. Es un área pues de conocimiento de la filosofía, del conocimiento humano, pero aunque no es jurídica, existen fundamentos que dan luz al derecho penal, como la valoración de determinados bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, y la sociología también, que es el comportamiento criminal, estudia el comportamiento criminal, el comportamiento y la pena. Tienen en su explicación un fundamento sociológico. Con base en la sociología es posible entender y quizá prever el delito y ciertas conductas que, sin llegar a ser delictivas, afectan seriamente a la sociedad. El estudio del grupo social
y su comportamiento es vital para el derecho penal y ciencias afines. Podemos ver que siempre es importante estudiar el estudio del grupo social y su comportamiento para, para el derecho penal y las ciencias que son afines, ¿no? Eh, la psicología también estamos viendo pues cuáles son las, las, todas estas, materias o áreas que son importantes para estudiar el derecho penal, que es la psicología. Mediante las aportaciones de la psicología es posible analizar el comportamiento humano para entender el porqué del delito. En materia procesal, el estudio de la personalidad del delincuente que se basa en la psicología, ¿no? Y el estudio del carácter, del temperamento y la personalidad es esencial para comprender al hombre en su manifestación externa de comportamiento. El artículo 46 del Código Penal del Distrito Federal o de la Ciudad de México contempla la posibilidad de tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto para aplicar la pena. La psiquiatría también, esta área de la psiquiatría da una aportación, la aportación de esta ciencia en materia penal es de valor incalculable, pues ayuda al juez a resolver los problemas derivados de la comisión de delitos por parte de inimputables, ocasionalmente el privado de la libertad por una sentencia pierde la razón, por lo que se requiere la intervención de especialistas en esa área. También podemos ver la medicina forense. Esta rama de la medicina general coadyuva en la investigación de determinados delitos como lesiones, el aborto, infanticidio, homicidio y algunos delitos sexuales principalmente, con lo cual logra una adecuada y más justa administración de justicia, pues esclarece las dudas que se le presentan y al derecho penal. Está también la criminalística, al igual que la medicina forense. Esta disciplina basada en conocimientos científicos es de una ayuda invaluable en la investigación del delito y es básica, como es la balística, la dactiloscopía y retrato hablado son algunos ejemplos de las aportaciones de esta disciplina. También el catedrático español de Derecho Penal José Cerezo Mir, en su libro Curso de Derecho Penal Español, parte general, señala que con el término criminalística introducido por Hans Groth se designa un conjunto de conocimientos o técnicas tendientes al esclarecimiento del delito, al descubrimiento del delincuente, a la aportación de las pruebas y a impedir la comisión de delitos futuros. Técnicas de inspección del lugar del delito para recoger huellas, conocer los instrumentos de comisión del delito, la psicología del testimonio, etcétera. Se discute su carácter de ciencia. En realidad, aunque comprende un conjunto de técnicas muy diversas,
es una ciencia empírica que suministra datos interesantes a la ciencia del derecho penal y a la criminología. La criminología es una ciencia no jurídica perteneciente al mundo del ser y que estudia la conducta antisocial y el delito, así como el autor de este, desde un punto de vista distinto del normativo. Se considera básica en el análisis del derecho penal, pues permite examinar las causas del delito y la personalidad del delincuente. La química, que concierne a los avances logrados por esta ciencia, son extremadamente útiles para las necesidades que plantea el derecho penal y el procesal penal, sobre todo en el terreno de investigación criminal. Los derechos humanos, como sabemos, los derechos humanos han sido un punto de controversia desde tiempos muy remotos. La discusión adquirió vigencia a raíz de la pugna entre el jus naturalismo y el jus positivismo, y la necesidad de que sean considerados y respetados los derechos humanos, que son intrínsecos de las personas e inalienables, que no se pueden transmitir y se establecen con más intensidad después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el derecho constitucional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las bases a que debe sujetarse el derecho penal. Como todo el derecho mexicano, además, es la norma suprema de la que se deriva los demás ordenamientos legales de nuestro país. El derecho administrativo también tiene gran relación con el derecho administrativo. Diversos delitos acontecen en el ámbito administrativo. Por otra parte, esta rama del derecho público prevé la organización de diversos organismos que atañen el derecho penal. El derecho procesal, las normas procesales constituyen el complemento indispensable del derecho penal sustantivo, pues el procedimiento penal es la consecuencia directa que ocurre una vez cometido el delito. Jamás estarán aislados el derecho penal y el procesal penal. Siempre van a estar, como dicen, complementadas, ¿no? Enlazadas. Y el derecho mercantil como rama del derecho privado tiene una relación estrecha con el derecho penal, pues en materia de sociedades mercantiles y títulos de crédito se presentan diversas figuras típicas. El derecho civil, en el derecho civil perteneciente al derecho privado, diversas figuras y nociones del derecho civil forzosamente van aparejadas al derecho penal, pues este implica conocer nociones civiles, por ejemplo, para entender el adulterio, el incesto, la bigamia. Se debe saber que son el matrimonio, el parentesco y la noción de persona física, etcétera. El derecho romano es el antecedente directo
del actual derecho mexicano, de modo que diversas instituciones contemporáneas provienen de aquel y ambos guardan una relación estrecha. El derecho agrario, en materia agraria, pueden cometerse innumerables delitos, por ejemplo, el despojo de parcelas, otros ilícitos en materia de ejidos, etcétera. Derivados de conflictos agrarios, se cometen delitos como lesiones, homicidio, etcétera. El derecho fiscal en materia impositiva es frecuente la defraudación fiscal y otros delitos especiales contemplados en el Código Fiscal de la Federación. En el derecho del trabajo, las relaciones laborales dan origen al surgimiento de diversos delitos, como fraude en materia de salario, de ascensos, plazas, prestaciones diversas, además de lesiones, homicidio, etcétera, entre trabajadores y patrones. Y en derecho internacional dice, existen delitos en materia internacional que son objeto de resultado de esta rama del derecho. Incluso las normas de el título segundo del Código Penal del Distrito Federal también se habla de un derecho penal internacional, los mismos que de un derecho internacional penal. La antropología, también en esta ciencia aporta conocimientos de incalculable valía para el derecho penal, que pueden servir tanto para la doctrina penal como dentro de la procuración y administración de justicia. En México existen diversos grupos étnicos que hablan lenguas distintas del español y cuyas costumbres, tradiciones hacen que a otros sectores de la aplicación les parezcan comportamientos criticables, anticuados o inaceptables, aunque para dichos grupos son conductas reconocidas y aceptadas. De ello pueden derivarse muchas injusticias. Por eso es importante esta área de la antropología en el derecho penal. También la biología es importante. En esta ciencia actualmente hay descubrimientos y adelantos que resultan de incalculable valor para el derecho penal y procesal penal, amén de otras normas jurídicas como el derecho civil. Tal es el caso de los avances que existen en materia del genotipo, los cromosomas, el ADN y la nanotecnología. El derecho ambiental, en materia ambiental pueden cometerse también múltiples delitos, por ejemplo, la tala de árboles, la contaminación del agua, del aire, de la tierra, además delitos contra la flora y la fauna silvestre, delitos del orden urbanístico, etcétera. Aquí podemos ver que podemos hacernos una pregunta, ya resumiendo pues todo lo que vimos de todas las áreas que son importantes para el derecho penal y para el procesal penal, que tienen completa relación, porque al cometerse una conducta ilícita pues lleva consigo un procedimiento, ¿no? Siempre y cuando pues esté tipificado y pues sea imputable la persona, ¿no? Y haya
una certeza de que esa persona haya cometido el delito. Eh, Aquí podemos hablar y hacernos una pregunta: ¿en qué consiste el nuevo sistema penal en México? Como vemos ahora, hay un nuevo sistema penal en nuestro país, ya que en años recientes el modelo de justicia en México cambió de manera muy significativa. En el 2008 se aprobó una reforma constitucional al sistema penal acusatorio, y en el 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional. Entonces pasaron ocho años más para que se terminara de implementar a nivel nacional el nuevo sistema penal acusatorio en México. ¿Cuáles son los cambios más importantes con respecto al sistema anterior? Podemos ver que el primer punto es pasamos de una metodología de expedientes a una metodología de audiencias, ya viéndolo en la práctica. Este es un cambio en relación a cómo los jueces toman las decisiones a lo largo del proceso. Es el sistema anterior, el proceso, en el sistema anterior el proceso era en base a los expedientes que se iban armando, y se iba armando un expediente en donde se recopilaban las pruebas, los testigos declaraban, y etcétera, ¿no? Cómo decidía el juez si una persona era culpable o inocente. Se le hacía un proyecto de sentencia, se leía el expediente y en base a eso el juez decidía. En cambio, en el nuevo sistema tenemos una metodología en base a audiencias. Esto quiere decir que el juez no decide sobre un expediente, ya no queda en la decisión nada más del juez en base a un expediente, sino que decide sobre lo que le exponen las partes en una audiencia. El juez tiene que escuchar directamente a dos partes contrarias. Escucha al Ministerio Público y escucha a la defensa. Y luego decide. Escucha al Ministerio Público, escucha a la defensa y luego decide. El Ministerio Público pues es el que pues si es un delito que se persigue de oficio, por decir los delitos que tutela la protección de la vida, que el bien jurídico tutelado es la protección de la vida, que es en el caso de un homicidio, pues el Ministerio Público tiene de manera oficiosa que perseguir ese delito. Existiendo el cuerpo del delito, de manera oficiosa lo tiene que perseguir, y pues él es el que también va a coadyuvar, y están las defensas de las dos partes, y a eso también lo tiene que escuchar el juez en las audiencias. ¿Cómo son estas audiencias? Nos podemos preguntar. Son audiencias públicas a las que cualquier persona puede entrar, y son audiencias en donde siempre tiene que estar el juez presente. Existe el principio de inmediación, que quiere decir que el juez no puede delegar sus funciones a otra persona. Esto pasaba antes, sino que siempre tiene que estar ahí escuchando directamente a los testigos y a las partes. Además, son audiencias que se tienen que dar de forma continua. De ser posible, en el juicio todas las pruebas se tienen que presentar en un mismo día. Y si son muchas pruebas, tiene que ser un día tras otro. Es decir, tiene que haber concentración. Las pruebas se deben desahogar lo más rápido posible para que el juez tenga un panorama completo de lo que pasó. Los juicios orales son la última parte del proceso. El proceso penal tiene distintas etapas. Una etapa de investigación donde las partes investigan para ir armando su caso.
una etapa intermedia en donde las partes se preparan y ofrecen pruebas para ir al juicio, y una etapa final, que es la que conocemos como juicio oral. En esta etapa final hay un tribunal y un juez distinto al que llevó el proceso en las etapas previas. Este es otro de los cambios al sistema. En esta última audiencia, que es la más importante del proceso, se desahogan las pruebas, es decir, se interrogan los testigos, se presentan las pruebas materiales y se da la sentencia. Ahora existen mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos ofrecen una solución distinta a la cárcel y que no involucra necesariamente un proceso penal ante un juez. Especialmente se trata de acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. ¿En qué consiste el acuerdo reparatorio? Se brindar oportunidad a las partes involucradas a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, fulanito le robó un celular a Perenganito y en lugar de procesar a fulanito y que tenga que enfrentar a una pena de prisión, fulanito y Perenganito se van a poner de acuerdo. Perenganito le va a decir cuánto fue del celular y cómo se vio afectado por el robo. Fulanito va a exponer las razones por las que robó el celular y entre los dos llegarán a una solución que no necesariamente involucre un proceso penal para que la víctima y el imputado se puedan poner de acuerdo. Habrá personal especializado o facilitadores que los puedan apoyar. La suspensión condicional del proceso. Este mecanismo busca solucionar de fondo los conflictos. Al, al igual que el anterior, en este caso no se trata necesariamente de que la víctima y el imputado se pongan de acuerdo, sino de darle una segunda oportunidad al imputado, imponiéndole una condición que no necesariamente es la prisión. Por ejemplo, Pedrito de pared con Juanito y le rompió la nariz. En lugar de llevar un proceso largo que le cuesta mucho al Estado, para que Pedrito vaya a prisión, Pedrito va a tener una segunda oportunidad porque se ve que su problema es de alcoholismo. Entonces Pedrito se tiene que someter a un tratamiento para alcohólicos durante un año, y si soluciona su problema de alcoholismo ya no será apresado penalmente. Así existe una solución que realmente ataca el problema. Estos mecanismos son muy importantes porque se aplican a delitos menos graves y ofrecen soluciones que no necesariamente son la prisión, porque como hemos observado a lo largo de los años, la prisión no está solucionando de fondo los problemas. Es muy costosa para el Estado y no está reduciendo la criminalidad en la sociedad. Ahora se respeta el principio de presunción de inocencia en el nuevo sistema penal mexicano. Este es el principio que indica que tú siempre serás considerado como inocente hasta que el Ministerio Público
pruebe lo contrario y el juez dicte una sentencia que así lo establezca. Si bien antes este principio ya estaba contemplado en tratados internacionales que obligan a México, la regla general era que en cuanto te señalara para cometer un delito, tú ibas a prisión en lo que durara el proceso. Y existía algo que se le llamaba la libertad bajo caución, pero eso implicaba pagar fianza para poder enfrentar el proceso. En libertad, además, solo aplicaba para los delitos menores. Aquí podemos ver otra pregunta que es, ¿cuál es el cambio radical a esto? Ahora la prisión preventiva es excepcional. La nueva regla general es, yo te estoy acusando de un delito como tú eres inocente porque aún no se ha comprobado que eres culpable. Vas a enfrentar el proceso en libertad. Esto no quiere decir que que ha desaparecido la prisión preventiva. Cuando se prueba que el imputado es un peligro para la sociedad o que existe riesgo de evasión de la justicia, entonces sí se puede aplicar la prisión preventiva. Pero esta es excepcional y el Ministerio Público tiene que comprobar que existe ese riesgo. Ahora existe la figura del juez de control. Antes, un solo juez decidía si te habían detenido legalmente. Decidía si había pruebas suficientes para iniciar un proceso. Revisaba el expediente y decidía si eras culpable o inocente. El mismo juez decidía sobre todo. Ahora existen dos jueces distintos. Existe un juez de control que toma decisiones durante todo el proceso y el juez de juicio oral que solo está presente en la audiencia del juicio. Este cambio es importante porque así el juez que decide si una persona es culpable o inocente únicamente puede hacerlo en base a lo que sucede en la audiencia, no en lo que pasó antes. Este juez debe llegar como una página en blanco a la audiencia. Esto es, respetar el principio de imparcialidad. De lo contrario, el juez que llevó todo el proceso se fue formando una idea de lo que pasó o no pasó y valorando cosas que no necesariamente tendría que valorar. La solución es tener dos jueces distintos, un juez de control que decide sobre lo que pasa durante las etapas previas del proceso y cuida que, que se respeten los derechos tanto de la víctima como del imputado, y un juez que lleva el juicio oral. También en el nuevo sistema se busca que la minoría de los casos lleguen a juicio oral. Por eso, además de las soluciones alternas expuestas anteriormente, existen los mecanismos de descongestión. Si todos los casos llegan a juicio oral, será imposible resolver todo. Se colapsaría el sistema. Por eso necesita ser selectivo. Para lograrlo existen los siguientes mecanismos: el procedimiento abreviado y el criterio de ahora una persona a la que se le acusa de un delito pueda aceptar su culpabilidad antes de ir a juicio oral y a cambio se le reduce la pena por la cual va a ser sancionado. Esto permite que el proceso termine mucho antes. Y el criterio de oportunidad, esta es la decisión exclusiva del Ministerio Público sobre cuándo, si
y cuándo no iniciar un proceso. El Ministerio Público no siempre puede tomar esa decisión, solo en condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando los delitos son realmente menores. En este último caso, el Ministerio Público puede decidir que no va a gastar sus recursos en ir a juicio, aunque el imputado siempre estará obligado a pagarle a la víctima la reparación del daño. Otro ejemplo importante del criterio de oportunidad es cuando el imputado acepta cooperar con el Ministerio Público sobre otra investigación más importante. Por ejemplo, arrestan a Sultanito por vender marihuana en la calle y en lugar de iniciar todo un proceso penal en su contra, que va a costar muchísimo al Estado, le ofrecen a Sultanito la posibilidad de no procesarlo a cambio de información sobre su proveedor de marihuana. Esto ayuda a combatir la delincuencia organizada. Hay también, por último, 5 principios que rigen el nuevo sistema penal acusatorio en México, que es el de publicidad y mediación y contradicción. El de publicidad, también el de concentración y continuidad. El principio de publicidad, ahora las audiencias son públicas. Antes, aunque en papel eran públicas, como el juicio era en base a un expediente, nadie se enteraba de lo que pasaba, ni siquiera las partes involucradas. Ahora, todo el mundo puede saber, ir a las audiencias y entender por qué los jueces toman las decisiones que toman. Y la mediación ahora, consiste en que ahora el juez siempre tiene que estar presente en las audiencias y cuando se desahogan las pruebas. Y la de contradicción, ahora las partes pueden controvertir lo que dice la otra parte. Es decir, si yo soy defensa y el Ministerio Público aporta una prueba, yo puedo presentar pruebas contrarias a esta y argumentar en contra de lo que está planteando el Ministerio Público. El de concentración, ahora se tienen que desahogar el mayor número de pruebas en una misma audiencia. Y el de continuidad consiste en las audiencias que deben de tener, las audiencias tienen que suceder un día tras otro. Es decir, si hoy el juez solo le dio tiempo de escuchar 5 testigos, los siguientes 5 testigos los tienes que escuchar mañana, al día siguiente. Y también, por último, ¿por qué es importante que todos conozcan el nuevo sistema penal? Es la última pregunta. En este sistema se respetan mejor los derechos humanos del imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respetaba el derecho de presunción de inocencia y actualmente ya es lo que se pretende. El derecho a ser juzgado en una audiencia imparcial y el derecho a tener a un abogado defensor en el proceso y de tener la posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados, como el derecho a la reparación del daño, el derecho de protección y el derecho de participación en el proceso. Uno nunca sabe cuándo puede estar involucrado en un proceso. Cualquier conflicto de la vida cotidiana se puede convertir en un conflicto penal. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Por eso es fundamental saber cuáles son los derechos con los que contamos para saber qué hacer en esa situación. Además, es importante que la gente conozca y confíe en los nuevos mecanismos y que sepa
que si no hay prisión, esto no significa que hay impunidad. La prisión no siempre es la solución. La gente tiene que entender por qué también a la víctima le conviene que exista otro tipo de soluciones. Eso sería todo. Y damos por terminado la clase, concluyendo que es muy importante que existan nuevos, que confiemos en estos nuevos mecanismos y que se sepa que si no hay prisión, esto no significa que hay impunidad, o sea, y siempre se va a buscar, pues que, ya que anteriormente la prisión, pues en el sistema anterior, pues la prisión no garantizaba la reducción de delitos y actualmente lo que se busca es que se dejen de cometer esos delitos y que no necesariamente en la cárcel va a haber para los que cometen esos actos delictivos, eh, una inserción a la sociedad de esas personas, sino que este la prisión no siempre fue la solución y la gente tiene que entender que por qué también a la víctima le conviene que exista otro tipo de soluciones y nuevas formas de reinserción social de personas que cometen conductas ilícitas y, y que están tipificadas penalmente. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Y damos por terminada la clase. Muy amables.